Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente compartiendo un video con ustedes, hablando de los falsos profetas. Ya hemos subido un video, la primera parte, donde hemos compartido algunos versículos, y en esta oportunidad, el segundo video, seguiremos hablando del mismo tema, viendo cómo la palabra de Dios nos previene de los falsos profetas y qué es lo que la palabra de Dios tiene y dice con respecto a este tema, que es muy importante hablarlo, ya que estamos en los últimos tiempos y sabemos que muchos falsos profetas van a salir, como lo dice en Mateo 24, que lo habíamos visto en el video anterior. Si no viste el video anterior, en la descripción dejaremos el link para que puedas verlo y poder ver la primera parte del video. Te invito en este día de que puedas abrir tu Biblia, y si no tenés una Biblia a mano, en la pantalla aparecerá el versículo del que vamos a leer. Vamos a leer Deuteronomio 13, versículo 1. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová, vuestro Dios, está probando para saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó a que anduvieses, y así quitarás el mal en medio de ti. Acá el Señor habla de los profetas que dicen que harán prodigios y después se cumplen. Fíjense cómo engañan, tienen esa astucia para poder engañarnos y decir de que hacen un prodigio, una maravilla, un milagro, pero después nos empiezan a arrastrar a llevar dioses ajenos. Hoy podemos ver en la iglesia global cuánto de esto hay, ¿no? Cuántos milagros y supuestos prodigios se hacen, que en realidad no tienen ninguna validez que venga de parte de Dios. Por eso es tan importante el discernimiento espiritual. Siempre les comento que no crean todo lo que uno dice, porque uno se puede equivocar en su calidad humana, pero corroboren todas las cosas que vemos en los videos, que se habla, y las cosas que hay en internet. Usted puede buscar en el buscador de internet, ponga falsos profetas o falsos milagros, cómo engañan a la gente. Por ejemplo, vi un video de un hombre, no sé qué cargo tendrá en la iglesia, me imagino que pastor, apóstol, porque hoy todo el mundo tiene mucho título pero muy poco conocimiento. Y dice que a la congregación le dice: cierren sus ojos, vamos a orar. Mete su mano en el bolsillo, saca la mano del bolsillo, empieza a caminar, le hace abrir los ojos a la congregación, se acerca a un hermano y le dice: abre tu mano porque hoy vas a ver un milagro de Dios. Y cuando le da la mano, supuestamente tiene polvo de oro. Y en el video se ve claramente cuando mete su mano en el bolsillo y era brillantina. No obstante a esto, no conforme este varón, del púlpito después empieza a buscar con el celular, mediante
la aplicación de Facebook a alguna persona que esté en la cercanía de la congregación ahí y empieza a decirle todos los datos, porque tenemos que tener cuidado. En los datos que uno se pone en Facebook dice su día de nacimiento, su nombre, su apellido, de qué trabaja. Y este señor decía: aquí en este lugar hay una persona que se llama fulana de tal, que nació en tal día, que trabaja de tanto. El Señor tiene preparado esto para vos. Pero realmente no era una profecía. Estaba engañando a la gente mediante estas artimañas que estaba haciendo. Como en el video anterior vimos que se disfrazan de ministros de justicia, pero en realidad no hacen ningún milagro. Ellos hablan en el nombre de Jesús. Ellos hablan en el nombre de Dios, pero en realidad no son ministros de Dios. Por eso acá en Deuteronomio podemos verlo, que hacen milagros, maravillas y prodigios, y sin embargo no provienen de Dios, provienen de vaya a saber quién, el hombre o de quién será. Pero por eso tenemos que estar muy atentos, hermanos. Acá la palabra del Señor que nos dice que no le hagamos caso, que no los escuchemos, que los rechacemos. ¿Y qué dice la palabra también? Que antiguamente, cuando en el Antiguo Testamento, un profeta era una persona, un falso profeta, perdón, era una persona que se atribuía divinidades que venía de parte de Dios, que no eran así. Y uno tiene que, en estos tiempos, tiene que tratar de darse cuenta cuando uno le habla o cuando le dicen tantas cosas que hablan de parte de Dios. Hay que tener un poquito de cuidado y ver si realmente viene de Dios. Acá en este versículo, en el capítulo 13, vemos cómo qué le pasaba a los falsos profetas. Ha de ser muerto, dice. O el soñador de sueños, porque también con este tema de la pandemia se ha hecho como una otra pandemia, pero de soñadores, de que todos sueñan el futuro y todos sueñan un montón de cosas que hay que ver si están reveladas en la Biblia. La palabra de Dios dice que no se le agregará ni se le quitará nada a la palabra de Dios. Pero bueno, hay muchos que sueñan y que le agregan cosas a la palabra de Dios, por eso tenemos que discernir también eso. Ahora los invito a que vayamos a Deuteronomio también, al capítulo 18, versículo 20. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 20. Pero esta vez lo vamos a leer en otra traducción de la Biblia, no en la Reina Valera, sino en otra traducción, para poder comprender mejor lo que dice en este versículo. Vamos a ver Deuteronomio 18, 20. Todo profeta que falsamente afirme hablar en mi nombre o hable en nombre de otro Dios, tendrá que morir. 21. Tal vez se pregunten, ¿cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? El 22. Si el profeta habla en nombre del Señor, pero su profecía no se cumple, ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad, y no tienen que temerle. Bueno, en este capítulo, en el versículo 20, 21 y 22, también vuelve a reiterar que si un profeta habla y dice que va a pasar algo y no pasa, debe ser muerto. Tienen que dar gloria a Dios todas estas personas que usan el nombre de Dios en vano, que dejan mal parado el Evangelio, porque avergüenzan el Evangelio, el verdadero Evangelio, la sana doctrina, porque esta ley ya no está vigente, esta ley ya caducó, ya nosotros no podemos ejercer violencia, no podemos ni debemos ejercer violencia. Acá lo que hemos leído que dice que tienen que morir estaba en el antiguo pacto, ¿no? Lo que era la ley. Hoy ya no tiene vigencia eso. Imagínense si hoy tendría vigencia a los falsos profetas, habría que matarlos, decía la palabra del Señor, ¿no? En el Antiguo Testamento.
¿Y saben cómo morían los falsos profetas en el Antiguo Testamento? Apedreadas. Apedreadas mataban a los falsos profetas. Imaginémonos si hoy por hoy esta ley estaría vigente. No nos alcanzarían las piedras para tirarle a estas personas. Bueno, no sé si las piedras, porque hoy la tecnología ha avanzado y ya hoy se usaría escopeta, ¿no? Pero tienen que dar gracias a Dios de que esta ley ya caducó, porque si no sería todos los días mataron al profeta fulano. ¿Por qué? Porque dijo tal cosa, porque pidió esto, porque pidió lo otro. Por eso tenemos que leer la palabra y ver lo que realmente el Señor nos dice y nos previene de todos estos temas. Yo soy consciente de que por ahí son temas que no sean muy populares, pero es necesario que hablemos de estos temas también, más en estos tiempos donde vimos que en Mateo 24 el Señor nos previene con mucho énfasis que los falsos profetas iban a venir, y tenemos que conocer para no ser engañados, ¿no? Acá dice que pueden hacer milagros, dicen que hacen milagros o predicen cosas y no pasan. Ahí nos vamos a dar cuenta que realmente no son profetas de Dios ni hablaron con el respaldo y la autoridad de Dios. Hoy vemos que muchos hablaban que iban a pasar ciertas cosas en el 2020, que iba a ser un año para poder viajar por todo el mundo, que iba a ser un año de salud, que iba a ser un año de un montón de cosas, y sin embargo el presente no marca las profecías que se han dado. Esto quiere decir y quedan desenmascarados, porque dice, ¿cómo vamos a saber si una profecía proviene del Señor o no? Y el Señor acá nos explica que cómo vamos a saber si proviene del Señor o no, corroborando si lo que ellos dicen pasa o no pasa. Tenemos que tener cuidado, porque he visto también un video donde una predicadora o pastora, no sé cuál será su título que tiene, predica también de los falsos profetas. Y a mí me llamó mucho la atención porque una persona que está marcada como que es una falsa profeta, pero ella predicando de los falsos profetas. ¿Qué pasa? Acá podemos ver y verificar lo que decía en Corintios, que se disfrazan. Y les digo la verdad, sinceramente, cuando empecé a hablar como esta persona predicaba, digo, tiene razón las cosas que está diciendo, porque predicaba conforme a la palabra. Pero después, cuando dejé de verla y empecé a escudriñar la palabra de Dios, una manipulación totalmente, cómo manipula la palabra de Dios para convencer a uno y engañarnos. Como les digo, yo en un momento me quedé asombrado de cómo esta persona predicaba. Pero bueno, después cuando uno va a la Escritura y empieza a corroborar realmente lo que están diciendo, uno ahí se da cuenta. Tenemos que saber que los falsos profetas son muy astutos, muy hábiles. Como decimos acá, tienen un chamullo bárbaro. Vienen y te hablan y te envuelven con la palabra de Dios, obviamente siempre a su conveniencia, hablando de una cosa, de otra, y te empiezan a hablar tanto de que cuando uno se da cuenta le sacaron la media sin tocarle la zapatilla, de la habilidad que tienen estas personas. Son tan hábiles con el hablar que tienen, la forma que se expresan, y con la aparente disfraz que tienen, el aparente disfraz que tienen de buenas personas, de ovejitas, pero por dentro realmente son lobos rapaces. Hay que tener mucho cuidado con estas personas, porque nos pueden enseñar falsas doctrinas y desviarnos de los caminos de Dios, como decía Deuteronomio 3, que decía que pueden hacer milagros y prodigios y después nos dicen que vayamos a adorar a otros dioses. Y hoy está lleno de dioses dentro de la misma iglesia. Antes, cuando yo era muy chico, estaba muy marcado lo que era el tema de religiones, por ejemplo, de santos, de agua bendita. Y yo hoy veo que en internet mayormente, ¿no? Uno ve las cosas que el agua bendita ya nosotros la superamos pero ampliamente, el agua bendita. Nosotros no solamente tenemos agua bendita, sino tenemos harina, tenemos escobas, tenemos la vara de Moisés, tenemos tantas cosas que estas personas han metido en la iglesia. La unción del manto, la gente se pone el manto y ay,
Pero ¿dónde dice eso, hermanos? Leamos. Porque hoy vemos que está la unción del saco, la unción del manto, y nosotros nos ponemos el manto y decimos, ay, sí, ¿cómo? ¿Dónde dice que la unción viene por una escoba o por un saco que nos pongamos en nuestro lomo? Eso no enseña la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener conocimiento, leamos la Biblia. Si nos cuesta, preguntemos. Nadie es más ni nadie es menos. Todos somos iguales delante de la presencia de Dios, sin importar el título. Porque cuando vayamos a la presencia de Dios, todos vamos a entrar por una misma puerta. La puerta estrecha. No es que va a haber una puerta para los pastores, una puerta para los apóstoles, una puerta para el portero, una puerta para el diácono, una puerta para el que limpiaba el baño de la iglesia. Todos somos iguales delante de la presencia de Dios. Tenemos que dejar de ser altivos, soberbios. Tenemos que buscar la presencia de Dios con todo nuestro corazón. Porque el Señor después nos va a rendir cuentas, hermanos. Unámonos como una iglesia, toda una iglesia global. Unámonos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, para poder estar precavidos. 2 ojos, 4 ven mejor que 2 ojos, 8 ven mejor que 4. Si hay un solo hermano, ve solamente 2 ojos. Pero si son 2 hermanos, son 4 ojos, que pueden ver, discernir y percibir si viene un falso profeta a enseñarnos falsas doctrinas o a herir a la iglesia. Porque estos lobos lo único que vienen es a lastimar a la iglesia. Por eso tenemos que estar muy precavidos, hermanos, muy precavidos. Continuaremos hablando de los falsos profetas en el próximo video. Espero que les sea de edificación, como siempre les digo, que puedan tomar lo bueno y desechar lo malo. Y en el próximo video seguiremos hablando de este tema tan importante. Que Dios los bendiga mucho.